Capítulo 16. Tomando control. Me alegra ver que hayas despertado, le dijo el rubio a Eva cuando miró cómo ella se levantaba. Le extendió su mano, la pequeña rubia era particularmente pequeña, por lo que se tenía que inclinar para verla cara a cara. ¿Dónde estoy?, murmuró ella con su mente algo agitada, no reconociendo el lugar ni su atmósfera. Konoha, la aldea de donde provengo. Ya no tengo con quién hablar y ya estoy aburrido de hablar conmigo mismo, le dijo notando cómo sus piernas se sacudían un poco, seguramente estaban entumidas. ¿Estás bien? Ella se quedó callada unos segundos, viendo al rubio, mientras veía sus expresiones, asintió levemente. Se esperó una sonrisa o alguna cosa que mostrase sus emociones, solo vio cómo parpadeó un segundo. Eso es bueno. Si tienes hambre, ven conmigo a la cocina. Ella se le quedó viendo, saliendo del cuarto, en su voz no podía notar nada, era plana y su cara siempre neutra. No era sin emociones o de forma fría, no sentía indiferencia en esas palabras, solo plana neutralidad. Hay alimentos en el mundo gourmet que me interesaron, quería compartirlos con mis compañeros, pero supongo que eso tendrá que esperar un rato. Lo escucho hablar, mirando su espalda desnuda desde atrás. ¿Quieres comer conmigo? Su estómago gruñó, y con la cara algo roja, asintió por favor. Naruto se limitó a soltar una pequeña sonrisa ante ello, mientras de un portal negro que apareció encima de su mano, metiéndola allí, sacó su bolsa de grulla. De allí sacó una camisa negra, su ropa había quedado algo destrozada después de la pelea con sus hermanos. Por lo que empezó a sacar algunos otros alimentos que había encontrado en el mundo gourmet. ¿Comes carne?, le preguntó por cortesía a la pequeña rubia. Ella asintió levemente, mientras veía al rubio sacar varios objetos. Carne joya, mellow cola, distintos tipos de carne hecha en cortes finos, una gran variedad de vegetales de gran tamaño, postres, bebidas. La pequeña rubia sintió como el sudor le bajaba por la nuca al ver eso, una cantidad enorme de alimentos que se miraban deliciosos. Lo único malo era que su estómago tenía un límite, y como tal, solo podría comer un poco de ese todo. Me comeré lo que no termines tú, declaró simplemente el rubio, sentándose en la mesa enfrente de ella. Muchas gracias, señor, solo dime Naruto, declaró con simpleza el ojiazul llevándose un poco de carne joya a la boca. Antes de poder siquiera comer, escucho como la puerta se abría. Realmente, no es como que los hubiera querido ver, pero no había tenido la oportunidad. Naruto, ¿volviste? En verdad no notó lo mucho que había extrañado la voz de Tsunami, tanto como para bajar su comida sin haber probado bocado. Cerró los ojos, se rascó la nuca con una sonrisa algo avergonzada y volteó a ver a la entrada yo Tsunami. Vine más pronto de lo que creí, saludó mientras abría los ojos. Agarrado con la guardia baja, miró a Tsunami tirándose encima suyo, la atrapó antes de que la silla cayese hacia atrás y él usase su cuerpo para protegerla de la caída. ¿Qué tal? Y pensó que él era rápido, para cuando se dio cuenta tenía a la pelinegra besándolo. Parpadeó con fuerza mientras podía sentir cómo ella había introducido la lengua dentro de su boca, le había abrazado y juntado sus cuerpos en un instante. Naruto puso los brazos detrás de la espalda de ella, separándose levemente. ¿Y eso por qué fue? ¿Cómo que por qué? ¿Acabas de volver a casa, no te puedo recibir con un beso?, cuestionó ella divertida. El rubio se quedó callado, mientras se levantaba, rascándose la mejilla con Tsunade sentada en su regazo. Siendo honesto, creí que me ibas a preguntar algo respecto con los rumores. Oh, ¿ya saben que eres hijo del Hokage? ¿Sí? ¿Ya saben? ¿No los han oído? Bueno, no. Pero es un poco obvio, dijo el hijo de Tsunami caminando hacia ellos. Naruto parpadeó nuevamente, viendo a Inari caminando y alzó su mano, agitándole el pelo a modo de saludo. ¿En serio? Siempre trataba de ocultarlo de todo mundo. Cuando te despiertas en la mañana tu pelo tiene la misma forma que la de Namikaze-san, declaró Tsunami encogiéndose de hombros. El ojiazul se rascó el pelo. Bueno, hay otras cosas que debería contarte respecto a mí. Ruto, lo que sea que me vayas a contar, puede esperar. Inari, ve a tu cuarto, casi ordenó ella mientras el mencionado, confundido, asentía y salía del apartamento de Naruto. Caso curioso, el apartamento de al lado estaba vacío y no fue difícil romper las paredes para hacer de allí el propio apartamento de Inari. El rubio fue levantado de la silla, antes de ser jalado por la pelinegra Tsunami. Tenemos visita, informó haciendo que la mencionada se girase a ver a Eva, que tímidamente, alzó su mano para saludar. Solo dame unas 3 o 4 horas y te lo devuelvo, para él será un rapidito. Naruto caminó por la calle fuera de su departamento, quería mostrarle a Eva la aldea ahora que tenía tiempo y ya había anochecido.
Había estado corriendo mucho últimamente de un lado a otro, pero disfrutó de ir las calles tranquilas y la luna mirando perezosamente desde arriba. Tenía pensamientos que ordenar, pero los encontró demasiado desordenados para organizarlos adecuadamente. Mientras caminaba, los sinuosos caminos de tierra se convirtieron en las calles tranquilas y limpias. Yendo desde el barrio rojo al resto de la aldea era una vista rara, el pueblo de Konoha se retorcía de forma gradual y se deformó en las áreas más oscuras. Complejos de apartamentos baratos y bares ruidosos se alineaban en las calles. Hizo Eva para atrás y vio con indiferencia cuando un hombre fue arrojado por una ventana del segundo piso. Allí donde había prostitutas en la esquina, muchachos vendiendo drogas, ladrones empeñando objetos robados y pandillas acechando su territorio. Era la parte de Konoha que fue ignorada por el consejo. Después de todo, esta era una aldea ninja y los ninjas necesitaban algún tipo de escape de sus duras vidas. Incluso después de las reconstrucciones que hizo Minato, Konoha cayó en sus mismas viejas rutinas. Incluso él era conocido allí, por lo que podía estar seguro que nadie intentaría nada con Tsunami. Inari tenía algunas protecciones, aliados pequeños, todos sabían que Naruto era probablemente el único tipo medianamente decente en dicho vecindario, y todos sabían de su canibalismo de niño. Se había llevado a cuidar las heridas de muchas de las prostitutas dejadas como basura cuando tuvieron una noche difícil con un cliente. Compartió su comida con los muchos huérfanos que deambulan por las calles. Todos sabían que Naruto era un refugio seguro en la noche. Eso no iba a cambiar su pasado, Naruto sabía que si había un infierno y moría, iba a ir allí. Él era uno de ellos. Pertenecía a este lugar como una vieja rutina. Los perros rabiosos debían de mantenerse juntos. Todos sabían que ser prostituta, traficante de drogas o ladrón era mejor que la vida de un ninja. Este barrio no era ajeno a los ninjas que buscaban un escape. Ninjas con ojos embrujados para ahogarse en alcohol, o el toque de las mujeres, o el colmo de las drogas. Las manos de todos allí podrían estar llenas de dinero y mugre, pero las manos de un ninja estaban llenas de sangre. Todos los ninjas murieron, ya sea en el campo de batalla o un poco adentro, hasta que se convirtieron en cadáveres ambulantes. Eso era probablemente lo que le había pasado a él. Ese es Ichiraku Ramen, la tienda favorita del Yondaime, informó mientras apuntaba a una tienda bastante grande y lujosa en la aldea. Es algo industrializado todo esto, murmuró Eva. El rubio se permitió alzar una ceja, luego recordó la pequeña aldea a la que habían llegado poco antes de ser atacados por Sadao. Era un lugar bastante antiguo, como la aldea lo fue en sus inicios, ella no debería estar acostumbrada a ver objetos electrónicos por doquier. Luego se frotó los ojos. Oye, habló mientras se sentaban en una banca a la sombra de un árbol en medio de las calles. Cuando peleaba con Zhou Shi, por un momento sentí mis sentidos agudizarse, y luego me dolía el cerebro. La niña rubia no quiso sonar grosera, pero preguntó simplemente, ¿y? Y recuerdo cada detalle de Zhou Shi, podía ver la energía natural entrar en ella y esto me pasó, dijo alzando una mano, mostrando cómo la punta de sus dedos estaba convertida en piedra. Eso suena como una habilidad antigua de la gente de mi pueblo, murmuró Eva algo contrariada al escuchar eso. ¿Sabes cómo se llama lo que me pasó? Bueno sí, pero es un cuento nada más, no creo que sea posible, declaró antes de que Naruto se le quedase viendo. Se sintió incómoda por esos ojos, azules y casi brillando en la oscuridad, como un gato, casi sin emociones y viéndola fijamente. Ante su vista, el cobalto de esos ojos fríos pasó a una amatista que sin duda brillaba en la oscuridad, en el centro una pupila dorada, con forma de una estrella de 4 puntas tocando los extremos del iris. Su boca cayó un poco. Era real, desde pequeña creí que era un rumor de algún dojutsu perdido, murmuró Eva tomando las mejillas de Naruto para verlo mejor. ¿Sabes qué es? La voz del rubio sonaba más sin emociones que de costumbre, casi arrastrando las sílabas como un robot. No recuerdo que los Namikaze y menos los Uzumaki tuvieran un dojutsu. No es un dojutsu, la ojiverde no parecía ser consciente de lo que espacio personal significaba, pues tenía la cara casi pegada a la de Naruto, analizando sus ojos como si fuera la más grande maravilla en el mundo. Se llama Bukaigan, ojo de la tierra pura, creo que por este lado del mundo tenemos algo así, lo llamamos gen. Pero lo que leí era de una civilización caída, declaró el rubio, recordando un nombre alterno a un dojutsu extinto. Eva recordó que ese era un nombre bastante antiguo para el Bukaigan, junto con el último nombre que se le dio también tiene de nombre teología o los ojos del señor. El ahora ojimorado alzó una ceja, ¿esto va a ser algún tipo de cosa religiosa? Porque soy agnóstico.
Eva no pudo evitar reírse un poco por lo que había dicho. Se dice que solo un individuo que ha trascendido de los 6 reinos espirituales, los 3 reinos del mal y los 3 buenos caminos, pueden despertarlo y entran en un estado de pura sabiduría. ¿Por qué pude entender eso? Se preguntó el rubio sosteniéndose la frente. Como dije, no es un dojutsu. Tus ojos cambian por tenerlo, pero el verdadero lugar donde está es aquí, declaró Eva tocando la frente de Naruto, justo donde tenía su mano. Un tercer ojo, la iluminación budista. Carajo, esto pone muchas cosas en otra perspectiva. Naruto veía todo no con mayor claridad que antes, porque no solo eran sus ojos, eran cada uno de sus sentidos los que estaban así. Podía verlo a su alrededor, el flujo de energía física, espiritual, mental y natural desde dentro de cuerpos naturales o de cosas que le rodeaban. No es un dojutsu ni un Kekkei Genkai, el tercer ojo es algo que todas las personas poseen en sí mismas, lo que sea que Zoushi te hizo llevó tus sentidos a otro plano de conciencia que terminó haciendo que lo desbloquearas. Frotando su cabeza, el rubio trató de simplificar las cosas. Lo que sea que Zoushi le hizo terminó haciendo que despertase eso, no sentía que pudiera sacar algún poder extraño de sus ojos, pero se sentía diferente. ¿Cómo se siente? Preguntó Eva genuinamente curiosa. Naruto giró la cabeza a un árbol. Puedo comprender todo, es casi como poder ver que era el árbol antes y después, la luz del sol, la tierra, las personas que lo fertilizaron, la lluvia, la nube que hizo llover, los padres y abuelos de quienes lo plantaron. No es tanto un gran poder por sí mismo, pero recuerdo las leyendas, un ojo con la capacidad de comprender todo y que permitiera un conocimiento universal de las cosas. Pero nunca escuché de que pudiera copiar algo. Mis neuronas espejo, murmuró de repente, haciendo que la pequeña rubia lo mirase con renovada confusión. Disculpa. Lo que Zoushi hizo fue encerrar mi mente en un plano de conciencia donde no podría mantener mi individualidad o algo de ese estilo. Después de salir de allí mi conciencia probó un nuevo plano de existencia y generó que mis sentidos se puedan mantener en dicho estado cuando se activa el Bukaigan. Pero. Mi cuerpo sigue siendo humano, cuando mis sentidos se elevan, mis neuronas espejo me dejan copiar absolutamente cada detalle de algo permitiendo que lo imite, pero mi cuerpo no está preparado para usar el conocimiento de una técnica no hecha para mí, lo que genera un gran estrés en mi cuerpo cuando lo apago. ¿Y por qué carajos hablo tanto? Los ojos de Naruto volvieron a la normalidad mientras respiraba agitado. ¿Estás bien? Eva preguntó agitada por ese grito. Afortunadamente no había nadie allí para escucharlo. Si solo joder, ni siquiera sentí que fuera una pregunta, el conocimiento solo apareció en mi cabeza y me hizo sentir mareado. Bueno, no te preocupes por eso, Eva bostezó con fuerza, sintiendo como su cuerpo se estaba aflojando. Su frecuencia de chakra cambió. Genjutsu. Pensó el rubio antes de poner una mano sobre la cabeza de ella, liberando su sistema en un momento. Naruto se quedó callado, antes de que un instante después, alzara 2 dedos. Justo después de eso, un dardo estaba atrapado entre ellos, a unos centímetros de dar en Eva. Sintió un piquete. Un piquete significaría que penetró su piel, se sintió como que una minúscula piedra le golpeaba el cuello. Miró a su lado para notar como un dardo paralizante caía al suelo. Frunció el ceño levemente. Tigre, un ambú con una máscara de dicho animal, era un shinobi capaz y, en toda regla, no tenía una opinión muy alta del niño que allí estaba. Era el líder de escuadrón, y maestro de Kenjutsu de todo el pelotón, había estado en misiones por años. Sus compañeros que le seguían iban por lo mismo. Neutralizar a Mokoso. Habían visto su combate contra los hijos del Hokage que había durado tan poco como para tomar algún tipo de información. No podía encontrar ningún tipo de respeto hacia el rubio, era un niño que no comprendía el mundo shinobi, y que creía poder salirse con la suya atentando a la vida del Hokage o a los otros Anbu. Naruto notó la gran cantidad de enmascarados que le rodeaba desde todos los ángulos posibles, algunos riendo con burla al verlo. Menos 200 rollo a que no durará más de 3 minutos. Un Anbu que estaba parado sobre una barandilla comenzó a hacer apuestas. Los rumores decían que Tigre no había sido permitido en el suelo en años, que no pudo estar en la tercera guerra shinobi, como algunos de los otros agentes Anbu, nunca había escuchado el nombre de Naruto, no le importaba, y cualquier logro que él tuviera no era equiparable como para darle algún respeto. Un huérfano, podía respetar al Hokage y a sus hijos por quienes fueron sus maestros. ¿Por qué respetaría a un mocoso de la calle? Naruto era un nadie, un don nadie. Y se había atrevido a amenazar al Hokage, no importa la fuerza que tuviera, si no la usaba para la aldea alguien así era inútil y peligroso. Tiger podría estar a cargo de entrenar a los nuevos reclutas en los caminos de la espada, pero su razón de ser era la espada.
Vivió y respiró su metal. La lengua del rubio se pasó por sus dientes al ver cómo un ambú salía disparado hacia él. Alzando una ceja. Los humanos podían concentrarse en algo, como cuando miraban algo de cerca o de lejos, podía concentrarse en que su mente trabajase a una cierta velocidad, de esa forma no veía las cosas como una masa de electrones, protones y neutrones o concebía las cosas que le rodeaban a una velocidad de microsegundos a menos que quisiera. Algo curioso era que, aunque podía usar la armadura del rayo para aumentar su velocidad, alcanzar la velocidad del rayo había dejado de ser un factor al respecto. Ser más rápido que la luz era algo raro, ibas más rápido que los fotones que tocaban las cosas, por lo que uno pensaría que estaría ciego, pero podía ver los fotones que ya estaban allí. Así que era como si todo estuviese congelado casi permanentemente. Aprendió muchas cosas en su estadía en el mundo más peligroso de todos, entre ellas, usar esa velocidad en lugares poblados sin cuidado podía ser peligroso, el chakra de la armadura del rayo evitaba que los efectos de su velocidad afectase cualquier cosa que le rodeaba a excepción de un rango limitado. Usando su control del viento, Naruto aprendió a hacer algo similar, moviendo los vectores que le rodeaban evitaba las reacciones físicas que causaría moverse así. Por lo que, era como ver el mundo congelado, sin problemas. Para él fue ir caminando a casa con Eva en sus brazos, dejarla a salvo, hacerse un sándwich, y comerlo mientras el ambú seguía donde estaba antes. Parado detrás de él mientras mordía el pan, el ojiazul se acercó y notó como la cuchilla estaba recubierta de relámpagos. Estaba curioso un poco, así que se sentó en la banca, y mandó sus sentidos a la normalidad de regreso. La cuchilla llegó, clavándose en su hombro, alzó una ceja curioso cuando atravesó su piel y algo de su músculo, no llegando más hondo de un par de centímetros, la capacidad de corte del metal conductivo del chakra mezclada con Raiton se decía que podía cortar lo que fuera, pero el corte hecho fue apenas superficial en su carne. Tigre sacó su espada con un jalón fuerte, confundido cuando la niña desapareció y el mocoso estaba comiendo un sándwich con toda la tranquilidad del mundo. Ni siquiera salió sangre de la herida provocada cuando ésta empezó a cerrar en un instante. Apuesto a que el gusano es un médico ninja, las heridas que la hija mayor del Hokage le hicieron curaban muy rápido. Ni todo el elegante jutsu de curación en el mundo va a salvar su culo. Yo digo 10 minutos más. Usando su uña para sacar trozos de queso de sus colmillos, el rubio los escuchaba, estaba acostumbrado a pelear en situaciones donde todo estaba en su contra. La cosa es que la habilidad y la experiencia solo te podían llevar hasta cierto nivel de fuerza, poder y velocidad en brutos que hacían la diferencia demasiada, podían romper años y años de experiencia. Naruto no era un experto en Kenjutsu, principalmente porque no había muchas razones para usar armas cuando tu cuerpo entero era una, pero si iba a ir con cosas como Zengenki debía de aprender a usarlos. Entonces, el término exacto sería que él no era un experto en Kenjutsu, pero como dijo antes, la experiencia era solo uno de muchos factores. Sacó una katana simple, delgada, en una funda negro y con un mango que igualaba el diseño de la funda. No había en particular un poder especial en dicha katana, por lo que simplemente la levantó, la rodeó de viento y evitó el segundo corte con Raiton. Fue un movimiento rápido, las espadas chocaron y el intercambio de ataques fue unilateral, Naruto bloqueó cada uno de los cortes, prácticamente raspando su espada contra la de Tigre. Luego agitó su espada hacia abajo. El espacio entre ellos pareció doblarse por su corte, antes de que un tajo impactara contra el hombro de Tigre. Seguidamente retiró su espada, dio un tajo por el pecho, subió, bajó y subió nuevamente. El Naruto, dijo dramáticamente al ver la marca en forma de N que le había dejado al líder de los Anbu, los cuales se quedaron anonadados al ver eso. De ninguna manera, nadie ha podido extraer la sangre de Tigre en años. Tuvo suerte. Tigre dejó su postura de lucha. Así que quiero la opinión de un experto, ¿mi Kenjutsu es bueno? Preguntó Naruto genuinamente curioso. Tigre caminó hacia él, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una espada repentinamente se hundió en el pecho de Naruto. La precisión del golpe fue realmente notable, ya que estaba a centímetros de darle en el corazón. La pelea no termina hasta que las cuchillas estén cubiertas, susurró el Anbu al oído de Naruto y luego retiró su espada. El rubio ni siquiera estaba sorprendido, solo curioso, había puesto chakra futón en vez de Raiton. De repente, el corte fue más hondo, aunque no pudo perforar de lado a lado, notó como la punta de la espada estaba rota, y el metal conductor de chakra era conocido por ser tan afilado como cuchillas de titanio. Su cuerpo, incluso en una situación donde estaba con la guardia baja, era lo suficientemente duro como para aguantar un ataque que, bajo circunstancias normales, cortaba cualquier material como un cuchillo caliente a mantequilla.
Crash se quedó en sus pensamientos, no notó cuando Tigre le había tratado de dar un corte a la yugular. Su espada se había roto y el ambú retrocedió. Había tensado un poco el cuerpo después de ese último corte, bueno, le trato de matar hace un momento, por lo que devolvería el favor. ¿Cómo pudiste hacer eso? Se supone que no tienes nada del entrenamiento de tus hermanos. No eres nadie. Espera un momento. ¿La carne de cañón me está diciendo que soy un don nadie? Oh carajo. Esto es casi hilarante, ahora sé que Minato no los envió, después de lo que vio estoy seguro que él no sería tan idiota como para atacarme después de ver lo que puedo hacer. Ten respeto al Hokage. Perra, podría matarlo y volver con su cabeza en un instante, y no podrías hacer nada al respecto. Así que hazte un favor y cierra la puta boca por un momento. Podría destruir esta aldea, y este país golpeando el suelo con fuerza, ¿y crees que una panda de inútiles que mueren todo el tiempo me va a poder atacar? Tigre se quedó callado unos instantes, era un shinobi viejo, por lo que sabía que todos tenían algo que les importaba muy en el fondo. Por ende, si no podían ganarle a él, tendría que atacar a lo que podía herirlo sin importar que tan fuerte fuese. Si no vuelves a ser un shinobi y aceptas lo que te dice el Hokage, tu equipo. Esas fueron las últimas palabras de Tigre, un veterano en el combate por décadas. Naruto estaba enfrente de él, con una rodilla alzada, y el torso entero de Tigre había implosionado prácticamente, las calles pintadas de rojo. Nadie miró lo que pasó, y los Anbu guardaron silencio, anonadados. Lo siento, ¿dijiste algo? Preguntó mientras agarraba uno de los brazos del cadáver, lo que había quedado junto a sus piernas. Bueno, vamos a ser claros aquí, ¿alguno de ustedes siquiera voltea a ver en la dirección de alguien cercano a mí, o a sus amigos o su familia, y las cosas que les haré a ustedes van a ser peores que cualquier cosa que Orochimaru o Danzo les pueda hacer, así que la próxima vez. Recuerden su lugar como carne de cañón y no jodan conmigo. Le dio una mordida al brazo, masticando la carne como si fuera un trozo de pollo. ¿Nos entendemos? Primera hora del día, Abby se despertó en su hogar con muchas cosas en mente. O mejor dicho, solo una. Naruto le contó acerca de cosas de su pasado que estaba segura no le habría contado a nadie más, algo que normalmente sería un signo de confianza, sería arruinado por el hecho de esas cosas eran vomitivas. Los ninjas eran desde niños inculcados con la idea de que la aldea era lo más importante, así que estaban hechos para hacer cosas inhumanas. Eso no significaba que no tuvieran asco o reacciones humanas, por lo que enterarse de todo aquello era algo nuevo. Pero no eran tanto las acciones pasadas de Naruto que la afectaban, pero sus palabras. No debes amar ciegamente a un monstruo. Podía entender eso hasta cierto punto. Naruto no quería el tipo de amor ciego donde ella le decía palabras bonitas para calmarlo, quería que ella decidiera. Él valoraba la aldea tanto como valoraba cualquier otro trozo de tierra, no odiaba la aldea en general, pero no sentía un apego hacia ella. Por lo que sus palabras eran de hecho, bastante simples de comprender. La estaba instando a pensar a futuro, lo que iba a decidir llegado el momento. Si se quedaba con la aldea o con él. La pelinegra había concebido su respuesta poco después de que Naruto se fuera, y había llegado a la conclusión poco después. Al dormir no creo que tuviera que pensarlo mucho, consideró ella mientras se levantaba y dejaba la banda ninja a un lado de su cama. Konoha es la aldea donde nuestros abuelos y nuestros padres vivieron y murieron. Se dio un baño rápido, y en la ducha solo se estiró, pero no creo que sea el lugar donde quiera que mis hijos mueran, pensó mientras salía. Cuando regresó a su cuarto, notó un pergamino de color azul sobre su mesa. Uno que antes no estaba allí. Alzó la ceja mientras llevaba su mano hacia él. Abriéndolo empezó a leer lentamente todo, alzando ambas cejas con sorpresa. ¿Esto es de Naruto? Pensó Abby mientras leía los detalles del pergamino. Nen, Embu, movimiento cuántico, jutsus de aumento de peso, masa, volumen y tamaño. La cantidad de técnicas, habilidades y modos de entrenamiento que leía eran enormes, sorprendiéndose por ello. ¿Qué tanto estuviste haciendo sin mí? Se preguntó poniéndose sus lentes. Leyendo una parte en letras pequeñas. Incluso aunque no quieras verme, no quiero volver a perder a ninguno de ustedes, especialmente a ti. Al menos usa estas cosas para defenderte. Abby se quedó callada, antes de sonreír un poco y guardar el pergamino en sus shorts. ¿Hasta crees, tú me vas a entrenar, cariño?, declaró terminando de vestirse y saliendo por la ventana para ir a buscar a Naruto. Aparentemente, no le agradaba a la gente de la aldea. Naruto aprendió, con el tiempo, que no podía dejar que la opinión de las personas que le rodean le afectase. Si había algo que afectase a la gente era la guerra, y en la especie de guerra fría que tenían las naciones elementales, no era para bien.
El mundo era gris, había momentos donde a veces las cosas eran blancas y felices, para que luego vinieran momentos oscuros, muy oscuros. Danzo, el viejo halcón que se hacía llamar el shinobi de las sombras, era uno de muchos ancianos clasistas en posiciones de poder en las aldeas. Toda aldea, todo país tenía los suyos, líderes corruptos, astutos y estructuras de poder de la vieja escuela que prosperan en la guerra generacional. La niebla sangrienta era una tradición en Kirigakure por algo. Hashirama terminó la era de los estados combatientes, pero marcó el comienzo de una era de guerra internacional de ninjas. Tener poder físico era una cosa, tener poder político era otra. El Shimura no sería ni por asomo tan fuerte como Hiruzen Sarutobi, pero eran viejos, tenían experiencia y sabían dominar una situación de manera que sus acciones generaran un cambio. En comparación, Naruto era un civil ahora, uno joven, aunque hubiera peleado en diversas misiones para ayudar a la aldea, eso no le ganaba respeto de nadie, estaba seguro que su poder no le importaría a nadie por ser todavía un mocoso. Eso estaba bien de su parte, ¿por qué le tendría que importar algo tan estúpido como el respeto de un montón de mierda que sacrificaban a su propia gente por un montón de tierra? No se estaría encargando de la basura de la aldea porque lo considerase lo correcto, lo iba a hacer porque se le daba gana. Caminó silbando con las manos en los bolsillos, podía ver a los distintos Anbu con máscaras negras y el mismo Kanji de rata en el centro de ellas corriendo hacia él con distintas armas preparadas para atacarlo. Bueno, no se podía decir que no combinaban con lo que eran. Todos ellos eran niños o personas inocentes a los cuales Danzo había roto emocional y físicamente, algunos como Torune fueron casi de su edad, era lo más cercano que Shino tuvo a un hermano en su tiempo. Le tomó un segundo para doblar sus cuellos al unísono. Una demostración de fuerza impresionante, he de decir. Giró la cabeza a un lado, reconociendo esa voz en un instante. Tenía esa imagen mental, ese anciano yendo al orfanato en el barrio rojo, llevándose a todos los niños, nunca se supo más de ellos. Hasta ahora, suponía que los que acababa de matar eran varios de los niños que hubieran crecido junto a ellos bajo cualquier otra circunstancia. Entrecerró los ojos. Lo podía ver, ese olor rancio y viejo a sangre que reconocería en cualquier momento, acompañado de varios soldados, entre ellos pudo ver a Sai. Aunque puedo decir que es agradable poder hablar contigo, tendrás que responder por lo que acabas de hacer, no vas a querer que tus padres. Antes de que Danzo pudiera decir una palabra, Naruto le sostenía la mandíbula y la cabeza al mismo tiempo. Le susurró al oído una pequeña verdad. No te imaginas hace cuánto que quise hacer esto. Crack. Y corte. No, todas terminologías budistas, las cuales se basan en el mundo Sha, mundo de la resistencia, que abarca los 6 reinos espirituales. Estos reinos incluyen, samsara, vida y muerte, la rueda del bien y del mal, dharma, los 3 reinos del deseo, forma y sin forma, y los 25 estados de existencia. Este mundo abarca todos los reinos del sufrimiento, sin embargo, junto con una conciencia verdaderamente trascendente. En resumen, teología de Shumatsu no Valkyrie. Pero Naruto es Naruto, así que mantenerlo activo le da más estrés a su cuerpo del que puede aguantar. Un poco de terminología nueva. Rango décimo es un rango que se usa para denominar a técnicas, objetos y misiones del más alto rango. Los Akatsuki son una organización compuesta por shinobis de rango S, Madara y Hashirama entrarían en la categoría de rango SS. Los de rango décimo son lo más alto de todo, con un potencial extremo de devastación o efectividad, capaz de afectar el sustento de la raza humana, los ecosistemas y países enteros, incluido el mundo. Las líneas de sangre de este rango poseen un potencial infinito. Los individuos y las técnicas de rango X poseen un potencial infinito de crecimiento. Las misiones clasificadas como rango décimo siempre son alto secreto y son las más peligrosas entre las categorías de misión. Solo asignados a los mejores de la aldea bajo el mando exclusivo de su Kage, pagan un mínimo de 50,000,000 de Ri. Es un rango que se usa para denominar a técnicas, objetos y misiones del más alto rango. Los Akatsuki son una organización compuesta por shinobis de rango S, Madara y Hashirama entrarían en la categoría de rango SS. Los de rango décimo son lo más alto de todo, con un potencial extremo de devastación o efectividad, capaz de afectar el sustento de la raza humana, los ecosistemas y países enteros, incluido el mundo. Las líneas de sangre de este rango poseen un potencial infinito. Los individuos y las técnicas de rango X poseen un potencial infinito de crecimiento. Las misiones clasificadas como rango décimo siempre son alto secreto y son las más peligrosas entre las categorías de misión.
solo asignados a los mejores de la aldea bajo el mando exclusivo de su Kage, pagan un mínimo de 50,000,000 de Ri. Clasificación de Kekko y Genkai Nigredo. Las líneas de sangre de la clase Nigredo son de manipulaciones de elementos avanzados. Madera, sonidol cristal, etc. Albedo. Las líneas de sangre de la clase Albedo manipulan el cuerpo de alguna manera. Tales ejemplos incluyen el Shikotsum-yaku, el Kekkei Genkai del clan Go, el Kekkei Genkai de Sakon Yukon, y el Kekkei Genkai del clan Kurama. Citrinitas. Las líneas de sangre de la clase Citrinitas manipulan el medio ambiente. Tal ejemplo es el Totsuhoien o el Ninteijutsu Tenpenchi y Setsuken, puño catastrófico, Rubedo. Las líneas de sangre de la clase Rubedo manipulan conceptos. Los ejemplos de estos son así que tenía pensado poner una larga descripción como siempre suelo ponerla, pero no quiero que esto sea más grande que el capítulo que voy a escribir. Por lo voy a resumirlo lo mejor posible sin quitar todo lo importante. Nombre: Naruto, legal, Namikaze Uzumaki, biológico, edad: 16 cronológicamente, 18 biológicamente, 39 mentalmente, apariencia. Aunque la mayor parte de su vida se ha comportado como un animal, Naruto no está exento de saber cómo es su apariencia, aunque no se preocupa mucho por su aspecto, tiene suficiente higiene para cuidarlo. Cabello rubio brillante, en comparación con sus parientes biológicos, su cabello es más ordenado, la mayoría yendo hacia abajo, con varios mechones cubriendo su frente y patillas de cabello enmarcando su cara. Tiene una cara con facciones rudas, particularmente, sus rasgos se han afilado lo suficiente como para que su cara dé una apariencia casi animal, sobre todo sus ojos, a diferencia de los ninjas de raíz, no es completamente inerte para expresar sus emociones o muestra emociones falsas, solo que su temperamento es normalmente relajado, si siente algo, no lo muestra abiertamente, dándole la imagen de alguien frío. Físicamente, Naruto es musculoso y alto, una dieta de alimentos variados y con distintos nutrientes generaron su crecimiento acelerado, aunque puede alterar su apariencia, mide 1,87 de forma natural, la comida en el mundo gourmet dándole un crecimiento acelerado, creciendo varios centímetros en pocos meses. A diferencia de la mayoría de su edad, tiene una constitución física grande, más propia de un hombre adulto. Tiene uñas del tamaño de garras, más afiladas que cuchillos y con su fuerza poseen una capacidad penetrante enorme. Personalidad. Algo para entender un poco mejor a Naruto es que padece alexitimia, una incapacidad mental que surge de la etapa de crecimiento en infantes. La incapacidad para mostrar emociones no equivale a la carencia de estas, Naruto no es incapaz de sentir, simplemente que no es tan capaz de mostrarlo abiertamente. Si bien no es un prodigio en aprender, es creativo, y capaz de mejorarse a sí mismo en diversos métodos. Los sellos de almacenamiento de información en su cerebro le permiten recordar detalles pequeños con lujo de detalle. Las distintas interacciones en la vida de Naruto lo han convertido en alguien diferente a las demás personas, con una actitud casi animal debajo de su apariencia fría, no tiene una empatía tan grande con las personas que le rodean, aún así, sigue siendo humano, y reconoce cuando una acción debe ser castigada, pero, siempre y cuando no le afecte de forma directa, podría volverse amigo incluso de un asesino sin contemplación. Habilidades. Biología, cada una de sus células tiene la capacidad de ser totipotentes, las células totipotentes, Sensei, son las células especializadas no diferenciadas que componen el cuerpo de Naruto. Estas células son capaces de unirse y organizarse de tal manera que pueden simular las funciones de cualquier órgano biológico, máquina compleja o material a voluntad, un rasgo visto solo dentro de los elementos periódicos. Al infundir sus células con chakra, es capaces de manipular las propiedades y la tasa de crecimiento de sus células a voluntad, y por lo tanto, cualquier aspecto del cuerpo, ya sea físico, mental, espiritual, etc. Curiosamente, esta capacidad le da una estructura celular y fisiología única, ya que su cuerpo es portador autosuficientes y las lesiones más fatales que matarían a una persona normal apenas obstaculizan la funcionalidad de él en lo más mínimo. A través de la manipulación de sus células y los sistemas biológicos del cuerpo. El endocrino, hormonas y feromonas, esquelético, huesos, nervioso, nervios y sentidos, muscular, músculos, circulatorio, sangre, intergumentario, piel, cabello y uñas, inmunitario, defensa y adaptación patógena, vía chakra, sistemas Tenketsu y chakra, y el alma gana una capacidad de armamento infinita. Si bien no se limita solo a estos sistemas, es capaz de manipular cualquier aspecto del cuerpo a voluntad.
Manipulando su sistema esquelético es capaz de crear una armadura alrededor de sus órganos internos, sobre ella puede crear una armadura de sangre por debajo de su piel cuya resistencia es mayor a la de los nanotubos de carbono y el carbino. Junto a eso, tiene resistencia a cambios bruscos de temperatura lo suficientes como para aguantar temperaturas bajo cero sin notarlas o soportar la lava con relativa facilidad. Con una resistencia física tal, Naruto da la apariencia de ser casi indestructible, los golpes del avatar de lava de Zoushi capaces de romper montañas con sus manos no hicieron más que hacerle sentir dolor sordo. La fuerza física de Naruto es, de hecho, algo que es poco difícil de medir. Siendo que su fuerza natural parece ser capaz de golpear criaturas gigantes con relativa facilidad, Naruto posee variedad de jutsus y maneras de aumentar su fuerza física de gran manera, la capacidad de manipular sus células hace que pueda llevar su cuerpo más allá de sus propios límites para mostrar capacidades fuera de lo que se consideraría posible. Biología, ojos. Los ojos de Naruto, a pesar de no ser un dojutsu en lo más mínimo, la fisiología única de su cuerpo le proporciona una visión impecable que supera con creces la del shinobi normal e incluso el dojutsu, penetrando en los reinos de los seres divinos. Naruto puede alterar su percepción para percibir cosas más allá de lo que los ojos normales son capaces de hacer. Siendo capaz de ver todo el espectro electromagnético, el espectro de chakra e incluso el alma. Simplemente concentrándose, es capaz de retrocognición y precognición. Puede alterar fácilmente su percepción del tiempo, permitiéndole hacer que un momento tan corto como un segundo parezca una eternidad. Tal dominio sobre esta habilidad le otorga una visión analítica de alto calibre que, cuando se combina con su inteligencia de alto octanaje, adquiere aptitud intuitiva, lo que le permite determinar exactamente cómo funciona un objeto desde una simple mirada. Similar al Byakugan, puede expandir su campo de visión más allá de su visión típica de centésimo vigésimo, lo que le permite un rango de visión más amplio de tricentésimos hexagésimos sin punto ciego con una distancia máxima de 14 km. También puede mejorar su visión para ver obstáculos como barreras y ver dentro y a través del cuerpo humano. También se observa que puede ver a escala atómica. Una de las habilidades más útiles que posee es la capacidad de ver dentro de la sinapsis de un ser vivo, viendo la información del hipotálamo como si se tratase de ver un vídeo, dotándolo de la capacidad de leer la memoria con solo concentrarse y aprender de otros. Al potenciar los tenketsu ubicados dentro de sus ojos, Naruto puede emitir un haz de chakra poderoso de sus ojos de color rojo. En la potencia base, el haz es lo suficientemente potente como para cortar limpiamente huesos, rocas y metales, puede ser más delgado que un solo mechón de cabello. Después de amplificar enormemente la tasa de producción de chakra de su cuerpo, puede expulsar un inmenso haz de chakra capaz de perforar los materiales más duros e incluso destruir una bola de bestia de cola. Si es necesario, puede alterar la naturaleza misma del rayo, permitiéndole pasar a través de obstáculos, moverse independientemente uno del otro, paralizar a un individuo, congelar objetos e incluso detener a los individuos en su lugar, entre otros usos. Aunque generalmente se usa desde los ojos, la técnica se puede usar desde las manos o cualquier tenketsu dentro del cuerpo, lo que les permite atrapar a un objetivo con la guardia baja en cualquier momento. Los demás sentidos de Naruto también están afilados lo suficiente como para que solo su olfato sea suficiente como para ser capaz de analizar el más mínimo detalle de un objeto con una sola inhalación. Inteligencia. Naruto no es un inventor, al menos no en el sentido de que se interesa mucho en cosas que no sea el combate. Bajo ningún medio es un estúpido, siendo que algunas de sus técnicas y habilidades son creadas a partir de una gran mente analítica. A pesar de ello, es analítico, perceptivo y deductivo. Aparte de eso, puede determinar el patrón de los métodos de batalla de su oponente y formar una contraestrategia adecuada para derrotar los ataques de su oponente. Está bien entrenado tanto en cuerpo como en mente, con habilidades atléticas sustanciales y un intelecto que supera a un genio. Utiliza su inteligencia para encontrar puntos débiles en sus oponentes, incluso superando las desventajas que tiene al pensar en sus pies. Es un estratega maestro y solucionador de problemas y experto en técnicas de batalla. Gran parte de su intelecto se ve en deducción de situaciones y tácticas de combate, sin embargo, también es capaz de crear accesorios científicos aunque no le interesan demasiado. Conoce la psiquiatría básica y podría emplear el hipnotismo con éxito. Además de eso aprendió una gran cantidad de química aplicada, especialmente el uso de alucinógenos y electrónica. También habla varios idiomas con fluidez. A pesar de no mostrarlo, sabe suficiente de genética, robótica, ingeniería y química aplicada que la mayoría de los científicos profesionales apenas pueden comprender.
siendo que con sus sentidos las cosas son más fáciles de comprender y con los sellos de almacenamiento de conocimiento de su cerebro mezclados con su capacidad de procesamiento acelerado por Rayton, es capaz de aprender gran cantidad de cosas en pocos minutos. Manipulación elemental, elemento rayo, habilidades que se derivan de su Rayton. Carga. Manipulando la carga utilizando su chakra para manipular átomos, y manipula, crea y destruye electrones, protones, neutrinos y positrones, convirtiéndolos en chakra, descomponiéndolos aún más, y utilizando el material como medio para transformarla en chakra. Al mover electrones o positrones, en realidad puede imitar el proceso en el que ocurren las cargas positivas y negativas, por su movimiento. Literalmente puede mover electrones de átomo a átomo, dejar algunos con cargas positivas y agregar más electrones a otros para cargas negativas. Además, puede hacer esto literalmente moldeando su chakra en electrones móviles. Al hacer esto, puede hacer que sus rayos fluyan incluso en aisladores. Los aisladores no permiten que los electrones se muevan, sino que al generar electrones se mueven en un aislante, él todavía puede generar corriente eléctrica con bastante facilidad, o al usar el flujo de chakra también, puede hacer que los electrones se muevan, usar chakra para moverlos, deshabilitando el control que los átomos tienen sobre ellos, manipulación de vibraciones, manipulación de sonido, manipulación de temperaturas, telequinesis eléctrica, manipulación electromagnética, manipulación de luz. Manipulación de radiación. Manipulación de magnetismo. Manipulación de fuerza nuclear fuerte. Manipulación de fuerza nuclear débil. Manipulación elemental, elemento viento. Habilidades derivadas de manipular el aire. Generación de viento bajo cero. Puede enfriar rápidamente el aire en un área grande y generar aire frío alrededor de su cuerpo. El aire es significativamente más frío, lo que le permite congelar y volar objetivos. Puede congelar o hacer estallar a las personas con ráfagas de aire frío, imitar la sensación térmica del viento sobre la carne expuesta y negar ataques basados en calor con paredes de aire frío. Control de vectores. Es capaz de desviar ataques, normalmente proyectiles o fuerza contundente, lejos de él. Manipulando los vectores a su alrededor es capaz de cambiar la magnitud y las propiedades de dirección, vector, de un objeto para lograr el resultado deseado. Los vectores son propiedades existentes como uno de los dos tipos: posición, ubicación, e impulso, velocidad. La posición es la distancia, o coordenada, y la dirección en relación con algo, orientación. El momento es la velocidad y la dirección del movimiento, trayectoria. La manipulación del momento produce cambios en el movimiento. El control de posición permite la alteración de la ubicación. Incluso si la magnitud de un vector fuera cero, seguiría contando como uno debido a que también tiene una dirección. Había una capacidad casi infinita con dicha habilidad. Telequinesis. Manipulación de fuerza centrífuga. Manipulación de la fuerza centrípeta. Manipulación de la fuerza orbital. Manipulación de la gravedad mediante la manipulación de vectores de peso, fuerza gravitacional / atracción. Manipulación de energía. Velocidad constante absoluta. Control de oxígeno. Puede borrar el oxígeno del entorno que lo rodea, provocando que el organismo que respira se atragante e incluso sufra un paro cardíaco. Es capaz de manipular átomos de oxígeno que son más pequeños de lo normal y pueden perforar cualquier material. Abajo en los niveles atómicos, toda la materia forma una malla. Cuando se introduce microoxígeno, se desliza en la malla de átomos. Cuando se fuerza a altas presiones, tiene suficiente fuerza para provocar el desacoplamiento de los átomos circundantes, desarmando así el objetivo y también reaccionando violentamente con cualquier sustancia componente circundante, lo que crearía combustión. Una explosión puede atravesar la materia y reaccionar con cualquier cosa que se encuentre en las inmediaciones, por lo que es un arma extremadamente efectiva. Puede respirar energía de microoxígeno que puede destruir la materia orgánica e incluso vaporizar minerales metálicos. Es capaz de generar oxígeno en cantidades gigantescas. El oxígeno es venenoso en gran cantidad. En repetidas ocasiones ha creado productos químicos perjudiciales a base de oxígeno, como el ozono, O3, y el dióxido de carbono, CO2. Compresión de aire. Puede manipular la presión en las moléculas de aire para solidificar el aire, con un nivel de solidez que va desde la gelatina suelta hasta la dureza de metal o más. También puede comprimir el aire a tal grado y luego liberarlo repentinamente para que explote violentamente, matando así al oponente. También puede hacer que el aire se vuelva mucho más afilado que las espadas convencionales normales. Puede infundir aire a cualquier objeto, lo que le permite literalmente volar a sus enemigos y darle a sus objetos un daño adicional de corte por impacto infundido con aire.
Control de vacío. Control del clima. Puede sentir, crear, dar forma y manipular el clima, es decir, los patrones meteorológicos, manifestar y manipular diversas formas de clima y peligros naturales. Puede manipular la naturaleza misma, Naruto dándole obteniendo el apodo de elemento natural, Shizenton, usando su chakra, puede manifestar directamente las condiciones climáticas y los efectos dentro de su entorno. Después de completar un alto grado de entrenamiento, Naruto se volvió capaz de manifestar efectos de forma segura dentro de su cuerpo, para ser expulsados como ataques. Mientras que puede controlar lo que la mayoría cree que es el clima tradicional, tales como tornados, huracanes, tormentas eléctricas, tormentas de nieve, inundaciones, ciclones, niebla, olas de calor, olas de frío y granizo, entre muchos otros, sus habilidades se extienden también a los fenómenos encontrados en los desastres naturales, como los volcanes, terremotos y tsunamis. Con respecto al clima más exótico, puede manipular tormentas geomagnéticas, erupciones solares y meteoritos usando la extensión completa de su manipulación elemental. La generación espontánea del clima y las catástrofes naturales hacen de esta una habilidad extremadamente peligrosa, ya que el usuario puede cambiar instantáneamente su entorno en un entorno letal. En cuanto al combate, es extraordinariamente útil debido a su naturaleza. Por un lado, hace que sea el contador perfecto para aquellos que hacen uso de manipulación elemental. Al ser capaz de manipular varios fenómenos climáticos y catástrofes a voluntad, él también es capaz de manipular varias naturalezas elementales utilizadas contra ellos sin necesidad de inyectar chakra en la técnica elemental de antemano. Sellos. Siendo no tan versado en sellos como sus familiares los Uzumakis, Naruto ha tenido que improvisar en su uso propio. Sus capacidades en Finjutsu se basan menos en su capacidad como un maestro de sellos, sino con sus propias experiencias, eso no los exenta de su propia complejidad. Naruto tiene dos grupos de sellos usados específicamente para mejorar su capacidad en general. Sellos de almacenamiento de conocimiento. Sello de capacidad infinita. Extiende la capacidad de la mente a una cantidad infinita, alojado en el cerebro para almacenar datos infinitos. Sello de organización masiva. Permite al cerebro organizar en masa los datos conocimientos información que recibe. También le permite al usuario distinguir las mentiras de la forma de la verdad, ayudando en la correcta conservación de la información. Sello de procesamiento automático. Permite al cerebro procesar automáticamente la cantidad potencialmente masiva de información que recibe, además de almacenar información. Sello de conocimiento eterno. Permite que el cerebro almacene la información y los datos que recibe en la memoria a largo plazo, lo que permite al usuario recordar siempre lo que haya aprendido. Sello de retiro indefinido. Permite al usuario recuperar cualquier parte de la información que haya obtenido con resultados perfectos. Suryuken, autoridad de flujo de ley, permite manipular leyes de la física de menores niveles como la inercia, el impulso, la transducción y fricción. Y el favorito de Naruto, conceptos. Técnicas de clase Rubedo Ameno o Shikoruake, grandes señores del cielo, concepto. Arma. Usando su manipulación avanzada de chakra, Naruto puede producir libremente una amplia variedad de armas y herramientas para propósitos ofensivos, defensivos y complementarios, ya sean de naturaleza antigua, moderna o futurista. Al hacer uso de su verdadera habilidad, puede personalizar libremente los artículos producidos, alterando su forma, color, tipo, atributos y efectos para adaptarse a cualquier situación, oponente o técnica. Se pueden producir múltiples armas simultáneamente en cualquier momento y se pueden controlar de forma remota a voluntad. Alternativamente, Naruto puede infundir una técnica con el chakra mismo para personalizar libremente sus atributos a voluntad. Omodaru, obstructor de la madre gema divina, concepto. Cantidad. Se dice que representa la cantidad de muertes Rinoshi, Omodaru le permite a Naruto manipular la cantidad, una propiedad que puede existir como una multitud o magnitud. Cuando se despertó por primera vez, Omodaru permitió que Naruto altere la cantidad de un objetivo dado. Principalmente lo usa para aumentar o disminuir la cantidad de un objeto dado. Esto se mostró cuando lo usó para crear duplicados de sus armas. También lo puede usar en el combate para detener la técnica de su enemigo al reducir su cantidad de cero, borrando efectivamente el ataque por completo. A medida que aumentó su experiencia con la técnica, Naruto aprendió que podía manipular diferentes variedades de cantidad, como la distancia, la masa, el volumen, la temperatura e incluso la posición, entre otras. Toyokumono, dios de nubes y campos ricos, concepto. Esta Toyokumono permite al usuario controlar las reacciones, la animación y la corporeidad.
Esto se hace estableciendo un espacio de barrera alrededor de un objetivo o confinado a sus contornos antes de activar el efecto. Éxtasis. Al controlar la éxtasis, Toyokumono le permite a Naruto suspender las reacciones físicas y químicas. Esto se puede hacer de dos maneras: éxtasis funcional y éxtasis completa. Usando la éxtasis funcional, Naruto puede suspender las reacciones físicas y químicas dentro de un objetivo mientras permite que el mundo los influya. Alternativamente, puede evitar que el mundo influya en el objetivo mientras el objetivo sigue siendo funcional. Naruto puede determinar si las reacciones físicas y químicas se suspenden juntas o independientemente una de otra. Esto le permite limitar su influencia a ciertos sistemas biológicos. Partes del cuerpo y procesos. Puede suspender la capacidad de su cuerpo de sentir dolor hasta que la lesión haya sanado de ser necesario. Al suspender las reacciones físicas, puede hacer que un objetivo sea inmune a las fuerzas físicas ejercidas sobre ellos, como el taijutsu, la fuerza mejorada con chakra, y el kenjutsu, sin sufrir daños. Al suspender las reacciones químicas, puede hacer que los objetivos sean inmunes al cambio químico, como los rayos, toxinas, chakras y ácidos, e incluso intercambiar interacciones. Animación. Al controlar la animación, Naruto puede hacer que el objetivo sea animado o inanimado. Después de crear una barrera del tamaño y la forma deseados, puede suspender la acción o inducirla dentro de un objetivo determinado. Cuando hace que el objetivo deseado sea inanimado, detiene completamente toda acción dentro del objetivo, incluso llegando a detener los efectos inducidos por la física, inmovilizándolos a ellos y sus funciones dentro del área de efecto deseada. Esto se puede usar para esquivar ataques y técnicas con indiferencia, lo que le otorga a Naruto una ventaja directa en la batalla. Al animar objetivos o un objeto, Naruto puede controlarlos como una extensión de su cuerpo tan fácilmente como un titiritero que controla un títere. Al animar objetos inanimados, como el área circundante o el suelo, puede alterar y manipular libremente su entorno, lo que le permite abrumar rápidamente a los enemigos con impredecibles y variados ataques que dificultan que incluso a usuarios de Ninjutsu. Al forjar líneas ley dentro de construcciones inorgánicas, Naruto puede lanzar sus propias técnicas a través de ellas, utilizando las líneas ley como sistema de vías de chakra y tenketsu artificial. Al combinar su manipulación del clima, el poder de su ojo derecho, puede mejorar en gran medida el uso de construcciones inanimadas. Al animar objetivos vivos, Naruto puede controlar el objetivo y sus acciones y pensamientos como si fuera él, incluso yendo tan lejos como haciéndolos usar técnicas y hablar a través de ellos. Corporeidad. Usando ambos conceptos, Naruto puede controlar la corporeidad, permitiéndole convertir objetivos intangibles o tangibles a voluntad. Después de elegir un objetivo deseado, ya sea el mismo, otro individuo o un objeto, Naruto puede otorgar o restringir su interacción, independientemente de sus propiedades de antemano. Puede usarlo defensivamente al hacer que las defensas y los ataques sean intangibles. Ofensivamente, puede interactuar con individuos intangibles haciéndolos tangibles. Sin nada más que decir, se despide de ustedes. Omega. Continuará.